Ok, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la nueva sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica. Les recuerdo lo que estábamos viendo el tema de el debate, ¿no es cierto? Y habíamos visto más o menos cómo este debate se va a llevar a cabo, ¿ok? Vamos a tener las etapas de presentar los argumentos, la etapa de interpelaciones, es decir, los ataques a los argumentos contrarios. Vamos a tener la instancia de réplica, es decir, que luego de las preguntas o ataques, las personas o el grupo interpelado va a poder responder a ellas. Y luego vienen las conclusiones, ¿ok? Y habíamos visto la última sesión, algunos ejemplos de personas muy hábiles en debate, son profesionales de este campo, que hacían sus alegatos respecto de si el Islam era una religión de paz, no sé si se acuerdan, ¿ok? Y una de las cosas que alcanzamos a ver al respecto era que una forma muy inteligente, y les recomiendo que hagan, de presentar los argumentos iniciales a favor de una postura es, en primer lugar, seleccionando los contenidos los cuales ustedes saben de antemano qué son los contenidos o dimensiones del problema en donde su postura se encuentra más cómoda. ¿Ok? Los otros contenidos donde su postura probablemente se va a encontrar más incómoda, esos contenidos no es bueno tomarlos como punto inicial, ¿no es cierto? Salvo que ustedes hagan una estrategia de presentación de los argumentos ofensiva. ¿Cuáles son las estrategias de presentación de argumentos ofensivas? Aquellas que no solamente dan los contenidos en las dimensiones que más le acomoda a la postura, sino que además de antemano explicitan las debilidades que tienen, pero de antemano ya dan una respuesta prefabricada, en el fondo para que el grupo rival, cuando vaya a presentar esos argumentos esperables, ya entre como en desventaja. Esa estrategia ofensiva, ¿no es cierto?, se la recomiendo solamente a las personas que tienen mucha experiencia debatiendo y que no temen exponer sus debilidades porque tienen preparada una muy buena defensa ante sus debilidades, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, ustedes pueden hacer una estrategia más recatada, o por así decirlo, una estrategia más conservadora, es decir, parto con lo que yo sé que estoy bien, cómodo, ¿no es cierto?, espero del grupo rival que me ataquen estas debilidades, pero yo ya sé, tengo algunas respuestas prefabricadas, pero en la parte de las réplicas, ¿no es cierto? Y después ya uno puede concluir tranquilamente. ¿Ok? Y eso es lo que vimos en la última sesión, y ahora lo que quiero hacer con ustedes es simplemente mostrarles algunos ejemplos de cómo atacar argumentos contrarios, ¿no es cierto? Cómo replicar ataques, y luego hacer un pequeño simulacro de un debate de un tema contingente. Entonces, antes de empezar, quiero saber si hay alguna duda, alguna consulta que ustedes quieran hacerme antes de avanzar. Consultas, comentarios. Todos ustedes ya tienen su grupo, ¿no es cierto? Y las personas que conforman su grupo. Sí, Gabriela, dime. Profe, lo que pasa es que con mis compañeras estuvimos hablando y teníamos dudas respecto a si es que nos tocó en contra de la vacunación obligatoria, pero queríamos saber si es a nivel como general de las vacunas o del COVID, o si nosotros elegíamos. La pregunta está planteada a nivel general, o sea, es para las pandemias. ¿Ok? El Ah, COVID, ya. una de ellas. ¿Ya? Ahora ustedes tienen todo el derecho a hacer una alegato inicial general, o a lo mejor centrarse en algunas pandemias que les parezca que es más cómodo posicionarse. Eso ya es eh, resorte de su estrategia. ¿Ya? Ah, ya, pero podríamos como enfocarnos solamente en el COVID. Por supuesto, Que esa era la si prioridad. ustedes consideran que les es más cómodo partir desde el COVID, porque quizá en el COVID hay más argumentos para estar en contra, háganlo, háganlo. ¿Ya? Ah, ya entiendo. Gracias. ¿Ya? Más consultas, por favor. Para realizar el ensayo y la preparación del debate, ¿hay que destinar tiempo fuera de la clase o en estos momentos? A ver, la idea de tanto el ensayo
como la preparación del debate es que ustedes se coordinen fuera de la clase. O sea, en la clase no hay tiempo para que ustedes lo armen. Lo que sí vamos a hacer en la sesión de hoy es hacer un pequeño simulacro. En el fondo yo les voy a dar unos minutos ahora para que preparen otro debate, ¿ok? Pero obviamente que ustedes van a tener más tiempo que este tiempo acotado que vamos a hacer hoy, ¿ya? Y por eso yo les puse en el Excel los correos de ustedes para que ustedes se contacten por correo y empiecen ya a intercambiarse material y preparen tanto el ensayo, ¿no es cierto?, como el debate. Ahora, yo le recomendé y le insisto, es lo más difícil de preparar el ensayo más que el debate. Porque una vez que uno prepara el ensayo, el debate es prácticamente leer el ensayo en los momentos que corresponden, nada más que eso. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y el trabajo tiene que ser como rellenar esa tabla o tiene que ser como en un informe? Mira, no, esa tabla es una guía, no se trata que ustedes tienen que llenar esa tabla necesariamente. Si les acomoda llenar una tabla de ese tipo, lo hacen, pero si ustedes quieren hacerlo en un Word, en una redacción que tenga unos mini títulos, títulos suficientes. ¿Ya? Lo importante es el contenido, ¿ya? Y que tengan, y por eso yo les mandé la rúbrica, no sé si lo alcanzaron a ver, que tengan buenas referencias científicas, ¿ya? Entonces se podría realizar el ensayo como el de la clase pasada, de las mujeres trans, como de ese Claro. formato. Exactamente, exactamente. Por eso yo les mostré ese formato de ejemplo. Y si ustedes se fijan, era un escrito muy cortito, no eran más de 4 planas. Lo que sí, claro, como ese lo hice yo solo y además lo hice en poco tiempo, tenía solamente, creo que 1 o 2 referencias científicas. Entonces ustedes traten de buscar un poquitito más, ¿ya? Pero en 4 o 5 planas lo hacen, si no es nada extenso. Profe, ¿y podemos buscar información de otro sitio o tiene que ser solo de los que usted puso? Lo importante es que si ustedes buscan información de otro sitio, de hecho yo les voy a recomendar, les voy a poner el tiro en el chat, ¿no es cierto? Yo creo que este se los mencioné, pero por si acaso, cualquier sitio como este, por ejemplo, que sean páginas de internet que alberguen bases de datos formales, y aquí nos referimos formales, que tienen referencias de dónde se obtuvieron nombres de las investigaciones a las cuales apelaron, ¿no es cierto?, o que pertenecen a instituciones internacionales oficiales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, bienvenido. Lo que no tienen que hacer, y la rúbrica lo dice explícitamente, es recurrir a información de baja calidad. ¿Cuál es la información de baja calidad? Informal, que no tiene referencia, que no tiene responsable, que no hay estudios científicos formales detrás. Eso serían informales. La página que está ahí es un compendio de datos científicos, dentro de ellos hay también del COVID, entre paréntesis. Y todo lo que está ahí surge de estudios científicos y la página da la referencia al final de todos los gráficos de dónde salimos. ¿Ya? No es la única. Ustedes pueden buscar la Organización Mundial de la Salud, como yo les decía, no hay ningún problema. Ministerios, súper bien. Pero también tienen que recurrir a la literatura científica de las que yo les mencioné. O sea, no tienen que recurrir solo a esa, pero sí deben recurrir a los informes que están en esa, porque ahí está la información más actual. ¿Ya? Más consultas, por favor. Bien. Bueno, entonces, como les mencioné, lo que vamos a hacer hoy es hacer un pequeño simulacro de debate, y para eso, antes de darle el tema, vamos a terminar de revisar los videos que estábamos viendo, ¿no es cierto? Aquí tengo un video, déjenme ver de qué era. Deme un segundo. Les voy a mostrar un video. Ya, miren. Les voy a mostrar un video a continuación, que lo voy a tomar como ejemplo de cómo se hacen interpelaciones y cómo se responde a interpelaciones. ¿Ok? Les voy a explicar primero el contexto. Yo ya les mostré un video donde, ¿se acuerdan del tema del Islam, no es cierto? Donde 2 personas se centraban en contenidos súper específicos para apoyar o ir en contra de la moción de que el Islam es una religión pacífica. ¿Ok?
Vimos el caso de una oradora, ¿no es cierto?, que ella se centró en el tema de los atentados, por ejemplo, en los datos que habían de atentados en los distintos países, que obviamente el tema de los atentados terroristas por personas que profesan el Islam, ese es un tema en donde está muy cómoda la gente que quiere atacar la postura de que el Islam es pacífico, ¿no es cierto? Y había otra persona que estaba en contra de o sea, a favor de la idea de que el Islam era una religión pacífica. ¿Y en qué datos se basó? Se basó en la comparativa con otras religiones. Y en el fondo para mostrar que el Islam no es una religión particularmente ni pacífica ni violenta como cualquier otra religión. ¿Ok? Ahora, el tema que les voy a mostrar a continuación es un tema que se parece mucho al tema que les voy a proponer como ejercicio. La pregunta es la siguiente. Es si se debe fijar un sueldo mínimo ético garantizado. Me explico. Ustedes saben que en nuestro país existe un sueldo mínimo, ¿no es cierto? Que va alrededor de 300.000 pesos por ahí. También probablemente ustedes a lo mejor ya sabrán que ese sueldo no alcanza para llevar una vida más o menos digna. Es muy poco dinero. Muy poca gente apenas le alcanza para comprar comida y pagar cuentas básicas y cualquier imprevisto los deja mal. ¿Ok? Y sería en el caso de una persona que vive sola, porque si ya tiene familia, probablemente ese sueldo no le alcanza. ¿Ok? Entonces, surge la pregunta si es que debería fijarse un sueldo mínimo, pero basado en las necesidades de la gente. O sea, por ejemplo, si llegáramos a la conclusión que una familia tradicional necesita 600.000 pesos como mínimo para vivir bien o con decencia, si entonces deberíamos fijarlo como tal. ¿Se entiende la pregunta? ¿O no? Sí, sí, se entiende. ¿Ya? Ok. Entonces, en el video que vamos a ver hay dos personas. Hay una persona, les voy a anticipar los argumentos básicos, los que hicieron los alegatos. Hay una persona que obviamente está a favor de que se instale un sueldo mínimo ético, ¿ok? Y su sustento está basado un poco en la doctrina social de la Iglesia, o sea, que la Iglesia a través del Papa sacó varios escritos diciendo que la dignidad humana es importante y que los sueldos deben fijarse para mantener la dignidad humana. O sea, hay argumentos morales detrás. Y obviamente que los contenidos morales, el contenido moral para defender un sueldo mínimo mucho más alto que el actual, es un contenido muy, muy fuerte. ¿Ok? Ese es el posicionamiento cómodo de esa visión. La visión que está en contra es la visión económica, que dice que si tú fijas un sueldo mínimo más alto que el actual, las empresas, sobre todo las chicas, no van a poder pagarlo y van a quebrar. Y esas personas van a quedar sin trabajo. No solamente no van a tener un sueldo más alto, van a tener un sueldo cero. ¿Ok? Esos son los dos posicionamientos. ¿Se entiende? Entonces el argumento económico es muy fuerte para estar en contra, el argumento moral es muy fuerte para estar a favor. ¿Está claro el contexto? Porque ahora vamos a ver las interpelaciones. ¿Sí? Ok. Ya, vamos a ver el video entonces. Este está en español, afortunadamente. Ah, perdón, espérense, que tengo que compartirlo con audio. Un segundo, compartir sonido, optimizar video. Ahí está. Tú decías que esto... Espérense. Ya, ahí va. Voy a poner mute. parte de una ignorancia teológica, o sea, de una ignorancia en materia económica, pero me parece que la carta aclara expresamente que es de orden teológico. Y si tú te acuerdas... Pero lo que dice no es teológico. Cuando dice hay que subirle el impuesto a los ricos, no es teológico. Es que yo diría que no dice que haya que subirle el impuesto a los ricos, sino dice, bueno, por ejemplo... Sí, discúlpame. Dice, por ejemplo, que se ha desatendido el salario mínimo. No dice hay que subirlo, dice se ha desatendido, que no es exactamente lo mismo, porque... Pero... Es que sí, pero no es lo mismo, porque justamente lo que hace es plantear una serie de principios en que, por ejemplo, se afirma que el salario no está únicamente en referencia a la productividad y al ingreso, sino que también implica una valoración del trabajo y por lo tanto una dignificación del ser humano. La argumentación de la que se deriva que, oye, reflexionemos sobre el salario mínimo, tal vez decirle a una persona que toda su pega no es suficiente para vivir una vida digna, es una afirmación muy dura. Bueno, en fin, y lo que quería decir es que cuando se
promueve el salario, o sea, el salario mínimo, hubo una larga discusión y te podrás acordar que estuvo en desacuerdo Renovación Nacional. Carlos Larraín estuvo reclamando durante 2 semanas, digamos, durante 3 semanas, Hernán Larraín también, la Fundación Sol, bueno, supongo que tú piensas que no son economistas serios, pero la Fundación Sol, digamos, que tiene alguna injerencia, salió en los medios de comunicación diciendo que tenía que ser 250.000 pesos, en fin. No creo que haya consenso exactamente en ese ámbito, a pesar de que los economistas a los que tú más respaldas sin duda sí tienen consenso, pero no creo que haya una sola voz en ese sentido. Yo te quiero... A ver, ¿se escuchó primero? Sí. Sí, pero súper saturado. Súper saturado, muy alto. Sí, algo así. ¿Lo proyecto de nuevo, si quieren? ¿Más bajo? Sí, por favor. Ya. Vamos de nuevo. Voy a bajar un poco mi volumen, quizá mi volumen estaba muy alto. Ya. Teológica, o sea, de una ignorancia en materia económica. ¿Está bien ahí el Me volumen? parece que la carta aclara expresamente Sí. que es de orden. Ya. Tú decías que esto parte de una ignorancia teológica, o sea, de una ignorancia en materia económica, pero me parece que la carta aclara expresamente que es de orden teológico. Y si tú te acuerdas... Pero lo que dice no es teológico. Cuando dice hay que subirle el impuesto a los ricos, no es teológico. Es que yo diría que no dice que haya que subirle el impuesto a los ricos, sino dice, Bueno, por ejemplo, sí, discúlpame, dice, por ejemplo, que se ha desatendido el salario mínimo. No dice hay que subirlo, dice se ha desatendido, que no es exactamente lo mismo, porque... Bueno, pero... Es que sí, pero no es lo mismo, porque justamente lo que hace es plantear una serie de principios en que, por ejemplo, se afirma que el salario no está únicamente en referencia a la productividad y al ingreso, sino que también implica una valoración del trabajo y, por lo tanto, una dignificación del ser humano. La argumentación de la que se deriva que, oye, reflexionemos sobre el salario mínimo, tal vez decirle a una persona que toda su pega no es suficiente para vivir una vida digna, es una afirmación muy dura. Bueno, en fin, y lo que quería decir es que cuando se promueve el salario, o sea, el salario mínimo, hubo una larga discusión y te podrás acordar que estuvo en desacuerdo Renovación Nacional. Carlos Larraín estuvo reclamando durante 2 semanas, digamos, durante 3 semanas, Hernán Larraín también, la Fundación Sol, bueno, supongo que tú piensas que no son economistas serios, pero la Fundación Sol, digamos, que tiene alguna injerencia, salió en los medios de comunicación diciendo que tenía que ser 250.000 pesos, en fin. No creo que haya consenso exactamente en ese ámbito, a pesar de que los economistas a los que tú más respaldas sin duda sí tienen consenso, pero no creo que haya una sola voz en ese sentido. Yo te quiero... Ahora sí. Aquí se hizo un ataque. ¿Ok? Si yo le dijera cuál es el o los puntos centrales del ataque, ¿qué dirían ustedes? ¿En qué se centró la persona que atacó al interlocutor que estaba en contra de subir el sueldo a un nivel más alto, digamos? ¿En qué se centró? A ver si me lo dicen o me lo escriben. Porque quiero ver si se dan cuenta la estrategia de ataque. ¿Cómo lo ven? ¿En qué contenidos se centró el ataque? A ver si lo ven. ¿Me Como en podrían la decir? dignificación del trabajo. Ya, la primera es la dignificación del trabajo, ¿no es cierto? En eso se centró, como primer aspecto. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que decía él como argumento? Decía, mira, el sueldo no solamente debe considerar lo que se llama en economía la productividad, es decir, cuánto dinero produce el trabajador, sino que también debe considerar la dignidad de ese trabajo. Y esas dos cosas hay que considerarlas para decir, entonces te ofrezco tanto dinero. ¿Ok? En el fondo le está diciendo al economista que el argumento económico, él no desconoce el argumento económico. Solo que dice que ese argumento económico no es suficiente, hay que considerar esta otra cosa.
¿Ok? Pero ¿en qué otra cosa se centró? Además de esa, que yo creo que estoy de acuerdo que es la más importante. ¿En cuál otra cosa se centró? ¿En cuál es el otro aspecto que se centró? A ver si alcanzaron a notarlo. ¿Alcanzaron a notarlo o no? ¿Cuál es el otro aspecto que se centró? Que lo dijo al principio. Aquí Matías dice, el impacto en las clases sociales. A ver, no sé si lo puedes explicar un poquito más, Matías, porque no sé a qué te refieres con el impacto en las... Como cuando hablaba al inicio de los impuestos a los ricos, Ya, algo así. súper, ¿no es cierto? El tema del impuesto a los ricos, ¿no es cierto? Diciendo, ahí también lo voy a decir, Gabriel, súper. Efectivamente, ¿no es cierto? Se centró en el tema del impuesto a los ricos, ¿no es cierto? Que en el fondo decir, mira, tú puedes pagarle más a una persona, pero no necesariamente diciéndole al empleador que saque más plata de su bolsillo. No todos los empleadores pueden hacerlo, ciertamente. Pero a través de los impuestos. O sea, en el fondo, lo que está diciendo indirectamente es que parte del sueldo lo pone el empleador, pero otra parte se le complementa por impuestos, ¿no es cierto? Sí, no hay problema, Génesis, no hay problema. ¿Ok? Ese otro aspecto que en el fondo, se fijan, lo que trata de hacer esta persona es derribarle la tesis que no se puede subir el salario. ¿Se fijan? Claro, si subir el salario se hiciera solamente a través de decirle al empleador, páguele más, claro, las empresas que están al límite de quebrar, van a quebrar. Pero lo que está diciendo él, yo nunca he dicho que esa es la única forma de pagarle más. ¿Se fijan? Entonces, ¿se fijan cómo atacan el contenido que, por supuesto que, como yo les mencioné, decir no se le puede pagar a una persona más solamente por decreto porque harías quebrar a las empresas? Obviamente que un argumento económico súper fuerte, pero esta persona atacó esa debilidad de que no todo se reduce a quitar a que el empleador saque plata. Puede venir de los impuestos, por ejemplo. O sea, hay otras formas. ¿Me siguen? ¿Cómo no entendí? Claro, porque en el fondo a lo que está acusando a la persona que está sentada a la izquierda, ¿no es cierto? A lo que la persona de la derecha, que es la que está atacando, ¿no es cierto? Lo que está acusando a la persona de la izquierda es que el planteamiento que hace él, por el cual dice que no se puede subir el sueldo más, porque si no las empresas quebrarían, es un argumento que no es muy fuerte, porque parte del supuesto que la única forma de subir el sueldo es que el empleador pague más. Y no, po. El documento que están discutiendo, con el documento que ha escrito el Papa, se refería también a los impuestos a los ricos. O sea, decir, mira, ¿saben qué? Ustedes pueden darle un sueldo digno a una persona, complementando el sueldo que ya le pagan, que a veces no se puede pagar más efectivamente, con impuestos. O sea, a través de los impuestos el Estado recauda, y de esa recaudación el Estado da un suplemento, por ejemplo. Y ahí no quebraría la empresa y el trabajador ganaría un sueldo digno. ¿Sí? Sí. Ok. Veamos entonces la réplica, porque ahora la persona que fue atacada va a replicar, ¿ya? Si hay problemas con el audio me dicen inmediatamente, por favor, ¿ya? Ya, veamos la réplica. Quiero refutar un punto, 2 puntos. Uno, el primero, en torno a la justicia del salario digno. A ver, tú no le puedes pagar a una persona en función de lo que la persona necesita para vivir una vida digna. Así simple. Si tú quieres destruir una sociedad, saca una ley donde eso sea el caso. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que el señor Ida Razabal, que salió del mejor colegio de Chile, en fin, fue a Harvard, tiene 32 años, heredó una fortuna de su padre y todo lo demás,
estudió medicina en la Universidad Católica, se graduó como el mejor, fue a Harvard, se graduó como el mejor en su doctorado, en su postdoctorado, que hizo un nuevo descubrimiento que está salvando millones de vidas a la humanidad, etc. Lo que ustedes quieran. Estoy poniendo un ejemplo en el laboratorio para testear la lógica del argumento. Esta persona, el señor Raza. Después tenemos otro señor, que puede ser Raza o no, da lo mismo. Y ese señor tiene 7 hijos, no terminó el colegio, no hizo obviamente ninguna universidad, tiene 2 hijos enfermos gravemente, no tiene señora y vive en una casa en las peores condiciones. Si yo tuviera que decidir a quién le pago más en función de quién necesita más, yo tendría que pagarle varias veces más al señor que tiene la situación económica deplorable y con todos los 6 hijos, que a este tipo, que puede ser brillante, que fue y sacó los mejores títulos de todo el mundo y que probablemente se gane un premio Nobel el día de mañana, que está volviendo a Chile a buscar trabajo. Ahora, supongamos que yo sigo esa lógica y le pago a este gallo, le pago, oye, tú tenés 31 años, heredaste, qué sé yo, te pago 500 lucas al mes y con eso solo puedes vivir. Hay familias enteras que viven con eso, y menos. Le pago eso, 500 lucas al mes. Y al otro le digo, mira, a todos tus problemas, a ti hay que pagarte unos 5 millones por lo menos. Este es el problema que se genera y aquí es importante el análisis. Si tú le pasas a esa persona los 5 millones, esa persona no está generando en creación de riqueza esos 5 millones. Esto es lo que hay que entender. El salario es una función de la productividad, de lo que los seres humanos, las personas, somos capaces de crear en riqueza. Aquí no hay una torta fija que se reparte, no. Por eso es tan importante la educación y toda la discusión en torno al capital humano y la educación. Queremos que sea un factor de movilidad social. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a la universidad estudia ciertas carreras sale más productiva y gana más. No es una coincidencia que una persona que fue ingeniero civil de la Chile gana más que una persona que probablemente no fue a la universidad. No, produce más. Entonces, si tú le pagas los 5 millones a la persona que está en esa situación de necesidad, ese dinero lo tiene que crear otra persona. Esa riqueza tú le estás en el fondo donando. Tú no le puedes pedir a los empresarios cuando contratan que hagan caridad y le donen a sus trabajadores, incluso por sobre su productividad. Tú no puedes pedir caridad en ese sentido. Que después con las utilidades ellos financien obras filantrópicas es otro tema. Pero ¿por qué no? Porque finalmente el ingreso que tienen las empresas necesariamente viene de los bienes y servicios que las empresas venden en el mercado. El empresario, para financiar ese sueldo que necesita este hombre para vivir dignamente, a todo no oprime la situación emocionalmente de esta persona, el ingreso que el empresario tiene puede salir solamente de 2 partes. O del bolsillo personal, donde el empresario dice, yo me sacrifico, disminuyo mi ingreso y se lo regalo. O de la venta de los bienes o servicios que este empresario realiza en el mercado. Y para salir de la venta o bienes y servicios que los empresarios realizan en el mercado, que es de donde viene toda la fuente de ingresos de los empresarios, tienen que estar los demás trabajadores asalariados y los demás consumidores de acuerdo en pagar, en lugar de 300 pesos por una lata de atún, 5.000 pesos por una lata de atún. Y de esa manera tú estás, en definitiva, generando un empobrecimiento transversal de la sociedad y estás llevando a muchas más personas, porque tú lo que estás haciendo es reducir el tamaño de la torta, aumentar el consumo, disminuir las tasas de capitalización, y con esto estás generando mucho más miseria y estás empeorando el problema. Yo lo que te quiero decir, en esta carta no creo que haya mala intención. Yo no creo que lo obispo, oye, ¿cómo puedo hacerle mayor daño posible a Chile? No. Ese no fue el caso, claramente no. Lo que hay es una ignorancia total de cómo funcionan las dinámicas económicas. Tú no puedes económicamente pagarle a una persona en función de lo que necesita para vivir, porque llegaríamos a la conclusión, para vivir dignamente, que también es una cosa arbitraria, ¿dónde está la frontera de lo digno y lo no digno? ¿Digno de vivir en una mansión o digno de un departamento? Bueno, ahí se puede discutir. Pero si tú establecieras esa regla, que es lo que sugiere la Carta Pastoral, lo mínimo para vivir dignamente, si tú establecieras esa regla, tú estarías arruinando a los más pobres del país. Porque son los más pobres a los que tú les prohibirías ofrecer sus servicios a las empresas por su nivel real de productividad y nadie los va a contratar. Entonces tú vas a preferir tener un desempleado a 250.000 pesos que un empleado a 180.000 pesos. Y con eso tú destruyes la movilidad social y destruyes la posibilidad de que estas personas en la misma empresa se capaciten y lleguen a niveles mayores de ingresos. Y este es el realismo económico que hay que aplicar en este tema. Uno no puede quedarse con la discusión, es que en realidad este buenismo, es que en realidad hagámosle el bien a la gente y sacamos conclusiones apresuradas de lo que hay que hacer. Nos va a llevar al desastre, esto no funciona.
Y sobre eso hay evidencia económica, pero por tonelada, de cómo los salarios mínimos aumentan el desempleo. Me parece, en el Ya. Se entendió más o menos, porque esta fue la réplica, ¿ya? Recuerden que a él lo atacaron por el lado moral, ¿no es cierto?, de la dignidad del trabajo, y por el lado de tratar de que esto se financie por impuestos, ¿no es cierto? Y esta persona hace una réplica, ¿no es cierto? ¿Qué les pareció la réplica? A ver, quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué encontraron bueno y malo a la réplica? Porque también pueden encontrar cosas malas. Por favor, por audio o por chat. Necesito saber cómo lo vieron. Ya, Matías da un punto que es fuerte, ¿no es cierto? Da un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ejemplifica, dice ya, supongamos esto, si hacemos lo que tú dices, a este caso va a pasar esto. ¿Ok? Y respecto a ese ejemplo, ¿en qué se centró? O sea, ¿cuáles eran las consecuencias de ese ejemplo que podríamos decir que con la cual construye una réplica al ataque? ¿Cuáles serían las consecuencias de ese ejemplo? ¿Hacia dónde llevó ese ejemplo para decir, bueno, entonces, con este ejemplo pasaría esto y por eso mi postura es la correcta? ¿Qué opina el resto, por favor? Necesito saber su opinión, porque si no, no sé si están entendiendo o no. Recuerden que este es el momento de prepararse para el debate, entonces si no opinan. Ya. Ahí está lo que dice Matías, ¿no es cierto? Ese ejemplo llevaba a esas consecuencias. Según su razonamiento, yo no digo que el razonamiento es correcto, estoy diciendo cómo lo hizo. No estoy haciendo un juicio de valor si lo hizo bien o mal. Lleva el ejemplo de los dos trabajadores, el que está muy preparado pero que no tiene grandes necesidades, pero tiene muchos estudios, y la persona que no está preparada pero sí tiene grandes necesidades, ¿no es cierto? Según esta persona, si le damos prioridad a pagar lo que necesita una persona que no está preparada porque estudió menos, es menos productivo, etc., las consecuencias serían negativas. ¿Para qué? Como dice Matías, para la producción de riqueza. ¿Ok? O sea, en el fondo, ahí habrían dos opciones. Opción número uno, contratamos a la persona que tiene más necesidades y por lo tanto habría que pagarle mucho más a pesar que produce mucho menos. O sea, doble efecto negativo. Habría que transferirle mucho más dinero, aunque sea del empleador o por impuestos, ¿no es cierto? Y esa persona produce mucho menos. Y la consecuencia es que la economía se arruinaría. Por el contrario, si dejamos que el trabajador, o sea, que el empleador elija, ¿a quién va a terminar eligiendo? Va a terminar eligiendo entonces a la persona preparada, pero sin hijo, porque va a poder pagarle menos. Porque fíjense la otra consecuencia, es decir, dado que me están diciendo pagarle a alguien por su necesidad, esta persona que estudió mucho, pero como no tiene hijos ni grandes necesidades y además heredó una fortuna, yo tendría que pagarle poco. ¿Ok? Entonces dejaría a la persona con muchas necesidades sin trabajo, porque no lo contrataría. Si tiene muchas necesidades, habría que pagarle mucho. Entonces lo dejarían sin trabajo, y a esta persona tampoco le pagaríamos mucho, porque como necesita poco, le pagaríamos poco. ¿Ok? Insisto, yo no estoy diciendo que el argumento, que la réplica es buena. Estoy diciendo que es una réplica, y esa es la lógica que siguió. ¿Qué opina el resto, por favor? Porque los noto muy callados. ¿Lo vieron bien? ¿Lo vieron mal? ¿Les gustó la defensa? ¿Entienden la defensa? Comentarios, por favor. O sea, igual me costó entenderlo porque siento que se dio como muchas vueltas y el ejemplo que dio fue como muy largo.
Entonces igual te costaba como seguirle el hilo. Mira, yo reconozco eso, o sea, cuesta seguirle el hilo, pero la estrategia para guiarlo un poco, ¿no es cierto? Si quieren repasamos de nuevo, pero un poquito más acotado. La estrategia es la siguiente, y esta es una estrategia muy común cuando uno hace réplica. Es decir, mira, si tu idea fuese, si aceptamos tu idea, estas serían las consecuencias. Es hacer ver al rival, ¿no es cierto?, que está atacando, decir, ok, supongamos que tú tienes la razón, tu ataque que me acabas de hacer, supongamos que fuese, que lo hacemos como tú estás diciendo. ¿Qué es lo que uno hace como razonamiento? Dicen, ya, si hacemos lo que tú estás haciendo, estas serían las consecuencias. Por supuesto, esta persona que hace este ejercicio bien enredado, yo coincido con Josefa, se centra solo en las consecuencias negativas si aceptamos esto. Probablemente hay consecuencias positivas, quien no las dice, pero es una réplica, yo estoy defendiendo una postura, ¿no es cierto? Entonces, claro, siguió todo un patrón de razonamiento bastante largo, por eso se hace como enredado, pero un poco se lo resumo de esta forma. Paso 1. Le pagamos a las personas en función de sus necesidades. Caso 1. Tenemos un trabajador que tiene muchas necesidades. Es pobre, tiene pocos estudios y tiene además muchos hijos y enfermos. ¿Ok? Consecuencia de ese caso. A esta persona vamos a tener que pagarle un dineral porque tiene una cantidad de necesidades gigantes. Pero esta persona tiene pocos estudios, entonces tiene menos habilidades, tiene menos conocimientos, va a producir menos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que finalmente a esta persona hay que hacer una transferencia de recursos enorme de distintos lados para cubrir sus necesidades, a pesar que no produce riqueza, o produce menos riqueza, ¿ya? No es que no produzca, obviamente. Y la consecuencia final es que la economía con esa lógica se van a derrumbar. O sea, las empresas van a empezar a producir poco porque los trabajadores de esa naturaleza producen menos, y va a tener que existir una gran transferencia de recursos a estas personas porque tienen muchas necesidades. ¿Y qué es lo que hacemos? No cuadra la suma, ¿sí? No cuadra la suma. Las empresas producen menos, hay que transferirles más. ¿Y de dónde saca la plata el Estado si las empresas producen menos? Se entra como en un jaque mate, ¿sí? Y nosotros quisiéramos un Estado que tenga mucho dinero para ayudar a la gente. ¿Ese Estado de dónde saca el dinero? De los impuestos. ¿Y los impuestos de dónde salen? De todos nosotros, los que trabajamos, lo que producen las empresas, etc. Y si las empresas producen poco, ¿qué hacemos? Esa es la lógica de esta persona, ¿ya? La otra situación que plantea, porque plantea dos situaciones, es decir, entonces, caso número 2, el empleador, viendo que hay un trabajador que tiene muchas necesidades, no lo contrata, porque tendría que pagarle mucho. Entonces, ¿a quién va a preferir? A las personas que tienen pocas necesidades. Como esta persona ficticia que tiene pocas necesidades porque tiene una herencia, tiene mucho dinero, ¿no es cierto? No tiene hijos, entonces tiene pocas necesidades. Entonces, ¿qué va a hacer el empleador? Tú que tienes necesidades, no te quiero, tendría que pagar mucho. Te contrato a ti que tienes pocas necesidades, y a pesar que tú tienes mucho estudio y produces mucho, igual te voy a pagar poco porque tú tienes pocas necesidades. Entonces entramos en un caso 2, el cual igual sería injusto desde el punto de vista de que una persona que pudiendo pagarle más porque produce mucho, porque tiene muchas habilidades, le van a pagar poco, porque tiene pocas necesidades. Es un juego como lógico, ¿ya? Yo creo que en el caso 1 que plantea usted, en la ejemplificación que él da respecto al profesional y a la persona que es de bajos recursos, de cierta forma creo que se pasa a llevar un poco como la dignidad del individuo, ya que tampoco se aborda el por qué él no tiene estudios y no tiene mayor productividad. Porque creo que él no especifica si es porque su familia no pudo darle como los recursos para poder estudiar, o si es como netamente porque una persona como que él no quiere realizarse. No sé si me entiendo. No, excelente lo que acabas de decir. Tú te diste cuenta, por eso yo les dije, esa es la réplica, no estoy diciendo que la réplica es buena, estoy diciendo que esa es la réplica. Y tú te acabas de dar cuenta, ¿no es cierto, Gabriela?, de que la réplica no es tan buena, ¿no es cierto? No hay para qué, esa no es la única consecuencia, uno puede evitar esa consecuencia capacitando a la persona, por ejemplo, apoyándola para que se vuelva más productiva.
¿Te fijan? O sea, en el fondo, como dices tú, Gabriela, uno puede darle un sueldo digno a una persona, no necesariamente haciendo caridad, como lo plantea esta otra persona que acaba de responder, sino que dándole oportunidades de capacitación. Y se volvería más productiva como el otro y se le podría pagar más. Claro, De y hecho, el caso igual sí, sería súper injusto porque por algo la persona generó harto estudio para poder también tener mayor cantidad de ingresos. Creo que tampoco se tendría como que ver por ese lado el pago. te acabas de dar cuenta de las debilidades de la réplica. Pero ustedes tienen que ser súper claros. En un tema complejo como este, cualquier ataque y cualquier réplica siempre va a ser débil porque va a tener flancos fuertes y va a tener flancos débiles. Porque son muchas las variables, ¿se fijan? Tú acabas de mencionar variables adicionales. La capacitación, por ejemplo, no se tocó en ningún momento. El acceso a la educación no se tocó en ningún momento. ¿Ok? Por supuesto que el debate es mucho más largo que este. Entonces, obviamente que si ustedes revisaron el video completo, sí se toca en algunos aspectos. ¿Ya? Lo importante es eso, es que yo ataco las debilidades del otro. Yo me defiendo de los ataques centrándome en los aspectos en donde yo soy fuerte para defenderme. Esta persona obviamente que se defendió con la fortaleza que podía. ¿Ok? Decir, mira, no, en realidad económicamente no cuadra. ¿Ok? Claro, si yo que esto te estoy especulando, si esta persona hubiese considerado el tema de la capacitación, hubiese estado en una posición bastante incómoda. Porque, por ejemplo, para capacitar a alguien hay que transferirle recursos para apoyarlo, con becas, ¿no es cierto? Y esta otra persona como que no quiere eso. ¿Se fijan? Entonces, en eso se trata un debate, es como un juego de ajedrez. ¿Sí? Yo pongo esta pieza, soy consciente que me da esta fortaleza en esta posición, pero también estoy consciente que abro estos flancos por acá. ¿Ok? Por eso la preparación del ensayo les va a permitir eso. Miren, les quiero proponer el siguiente ejercicio, ¿ya? Porque hemos visto alegatos, ataques y réplicas. ¿Ok? Les quiero proponer un ejercicio muy, muy corto. Quiero que hagamos un pequeño debate respecto a un tema súper contingente que se toca con este, entre paréntesis. Salió un proyecto de ley hace muy poco en Chile, ¿no es cierto?, que es el impuesto a los súper ricos. Es decir, personas que ganan mucho dinero y tienen mucho dinero. ¿Ok? Imagínense ustedes, les pongo el siguiente caso. Ustedes les va bien, por cualquier motivo, se ganan un premio, inventan algo, trabajan y ganan mucho dinero, les va muy bien en la vida y acumulan una riqueza gigante, así millones de dólares. ¿Ok? Todo legal, nada de que se lo robaron, no, todo legal. ¿Ok? Y el gobierno, esto es real lo que está pasando, ¿no es cierto? El gobierno, viendo las necesidades sociales que hay y viendo que le cuesta obtener más dinero, porque todo el dinero que tiene ya lo tiene casi todo ocupado, ¿no es cierto? Para recaudar más dinero y cubrir estas necesidades sociales, ideó el impuesto al patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Supongamos que ustedes tienen un sueldo, ahorran parte de ese sueldo, se compran una casa, esa casa es un patrimonio. ¿Ok? Si se compran dos casas, esas dos casas son su patrimonio. Y esas casas tienen un valor, ¿no es cierto? Supongamos que el valor de su casa, una casa buena, se vale 100 millones de pesos su casa. ¿Ya? Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Dice, mira, para las personas que tienen mucho dinero, son varios millones de dólares, ¿ok? Les vamos a cobrar un impuesto al patrimonio, no al sueldo. El sueldo ya tiene impuestos. Al patrimonio. Es decir, si ustedes tienen una casa de 100 millones de pesos, vamos a cobrarle al año, creo que es un 0,5% al principio y va a terminar en un 2%. Un 2% del valor del patrimonio por año. ¿Ok? Entonces, les hago la pregunta honesta y por favor levanten la mano solamente. ¿Quién está de acuerdo con el impuesto a los súper ricos tal cual como se los describí? Levanten la mano. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Nadie? Repito, que hay dos posturas, ¿no es cierto?
Y el contexto, recuerden el siguiente: Chile tiene muchas necesidades sociales, salud, educación, vivienda, etc. El dinero que recibe ya lo tiene más o menos ocupado casi todo. Entonces, para recaudar más dinero, el gobierno ha decidido por primera vez en la historia actual aplicar el impuesto al patrimonio de los súper ricos. ¿Qué es el patrimonio? Todos los bienes nominales que tienen, por ejemplo, auto, casa, terrenos, ¿no es cierto?, acciones, etc. Cuando ustedes trabajan o tienen dinero y ahorran y compran cosas, ¿no es cierto?, y esas cosas son nominales, por ejemplo, un auto siempre es a nombre de alguien, una casa es a nombre de alguien, eso es el patrimonio. Y el gobierno ha decidido hacer un proyecto de ley que todavía no se aprueba para aplicar un impuesto al patrimonio, pero no de todas las personas, sino que solamente las personas que tienen mucho dinero. ¿Ok? Insisto, es como que ustedes tengan una casa de 100 millones de pesos y el gobierno ahora les va a cobrar un 0,5% de eso, ¿no es cierto? Serían 500.000 pesos en el año por esa casa, pero este impuesto va a ir subiendo todos los años hasta llegar a un 2% del patrimonio. Es decir, luego de varios años, ustedes por esa casa de 100 millones de pesos van a tener que pagar ustedes 2 millones de pesos al año por tenerla. Claro, eso no se va a aplicar a una persona que tiene una casa de 100 millones, se va a aplicar a una persona que tiene varias casas, porque el gobierno no va a aplicar el impuesto al patrimonio a todas las personas, no. Solo al grupo de personas que tiene un patrimonio muy grande, varios millones de dólares. ¿Ok? Ese es el caso. Entonces, no sé si se entiende el contexto. Y ese contexto tiene una controversia porque, por un lado, está el lado social, ¿no es cierto? El Estado necesita que la gente que tiene más pague más para ayudar a los más pobres, no sacan a pedir el impuesto a todos. Si es que después, ¿cómo le quitar impuestos a los pobres para devolverle plata? No, tiene que quitarle a la gente que tiene más. Gabriela, ¿tú estás haciendo una pregunta o estás de acuerdo? Ahí no entendí. Ah, no, estoy de acuerdo. Ya voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Ya? Entonces, claro, la controversia se genera porque por un lado está la legítima democracia que eligió un gobierno que tiene un plan y un programa que quiere ayudar a los más pobres, y para ayudar a los más pobres tiene que recaudar más de los que tienen más. Esa es una parte, ¿no es cierto? Pero por otra parte está la controversia de que ¿por qué si yo trabajé y pagué mis impuestos de mi sueldo, si yo compré acciones, pagué impuestos por la compra de acciones, yo ahorré, compré un bien con un dinero que me sobró después que me cobraron impuestos, ¿no es cierto? Y me compré un bien con mucho esfuerzo o con poco, lo que sea. Y ahora tengo que seguir pagando impuestos por el bien, o sea, nunca es mío el bien. Entonces, el derecho a la propiedad, es decir, que una vez que yo ya pagué los impuestos que ya pagué y ahorré por años, el bien es mío, porque ahora me lo tienen que cobrar como que lo estuviese arrendando si ya es mío. Entonces, el tema del derecho a la propiedad, ahí está la colisión de eso, o sea, como que tenemos que cobrar impuestos sobre impuestos, ¿ok? Profe, es que igual yo encuentro que entonces el problema radica en otro lado, porque si ya cobran impuestos, entonces ¿cómo no va a haber tanto dinero? Si ya están pidiendo dinero, ¿por qué van a pedir más? Entonces es como que el dinero quizás estaba mal dirigido o algo así. Ya, eso forma parte ya de los alegatos, pero yo primero le estoy contando tal cual como está esto. ¿Ustedes están a favor o en contra de esta ley que va a cobrar impuesto al patrimonio de los súper ricos, se le llama eso? ¿Quién está a favor? Ahora sí levanten la mano. ¿Nadie está a favor del impuesto a los súper ricos? No, sí, el tema no es fácil, ¿ya? Estoy diciendo, inclínense por una nomás, y ninguna de las dos van a estar completamente cómodas, ¿ya? Entendiendo que cualquiera de las dos posturas igual es medio incómoda, pero ¿por cuál se inclinan? No digo que se inclinan cómodamente, que la defenderían a muerte, pero si tuvieran que elegir una, ¿cuál eligen? A ver, pongan en el chat. ¿A favor del impuesto o en contra del impuesto? Por favor, pongan en el chat. Juéguense. Pues se votan contra. ¿Qué opina el resto? ¿Que necesitan contra?
¿Nadie está a favor? No lo puedo creer. Gabriela está a favor, Javier está a favor. Me falta Magdalena y Valentina. Valentina a favor. Y Magdalena. Ya. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear dos salas. La sala a favor y la sala en contra. ¿Ok? Veo que están más o menos divididas, así que váyanse a la sala que ustedes van a alegar, ¿ya? Cuando se vayan a la sala, quiero que discutan unos 5 minutos, ¿no es cierto?, para ver qué contenidos son los fuertes para su postura, entendiendo que no es una postura fácil de defender, ninguna de las dos, ¿ya? Denme un segundo. Ya. Ya, ahí está. Sala a favor, sala en contra. Ingresen libremente a las salas que les acomodan. Y tienen que hacer una sola cosa en 5 minutos. Elegir los contenidos con los cuales ustedes prepararían un alegato para su postura. ¿Ok? ¿Dónde están las dimensiones del problema donde ustedes se sentirían cómodos, cómodas para defender su postura? Únanse, por favor. Únanse. Tienen que apretar solamente unir. Eso. Vayan entrando. Magdalena y Vicente tienen que unirse. Magdalena. Magdalena, parece que no estás conectada. Ya. Valentina, tienes que entrar. Valentina y Magdalena, ¿están ahí? Ya. ¿Entienden las instrucciones? Tienen que hacer una cosa. Repito, decir ya, mira, los contenidos o los temas que nos vamos a centrar para nuestro alegado son estos. Con eso es suficiente. Ahora, si además para cada uno de esos contenidos son capaces de levantar una premisa o un dato, ¿no es cierto? Mejor, pero con que definan los contenidos es suficiente. ¿Ya? ¿Se entienden? Sí, profe. Ya, denle no. Ya. ¿Se entienden las instrucciones? Lo que tienen que hacer ustedes entonces es primero levantar los contenidos en los cuales ustedes se van a centrar. Ustedes van a decir, mira, para alegar en contra, estos son los contenidos importantes. Luego pueden hacer, ¿no es cierto?, lo que está planteando aquí, si veo bien Matías, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, ya Matías se centra en el tema. Los impuestos es una cuestión que quizás no es cómodo utilizar como contenido para estar en contra. Ahora, luego van a decir, ya, entonces vamos a buscar datos sobre impuestos, pero ahí tienen que decir datos de qué tipo de impuestos, o de dónde, de Chile, del mundo, ahí busquen ustedes datos, pero ya definieron un tema, impuestos. ¿Algún otro tema más que les acomoda para estar en contra de esto? Con que levanten los temas, suficiente. Si además traen datos
o levantan premisas de esos temas, mejor. Si no lo hacen, no importa, lo vamos a hacer en la sala común. ¿Ya? Denle nomás. También podríamos como incorporar la desigualdad, yo creo, porque al hacer esto como de clasificar tanto como, estos ganan más, estos ganan menos, igual encuentro que es como algo muy, como clasista se podría decir. Ah, ya. Ya, pero mira, ya, súper importante, estoy de acuerdo contigo. Lo que sí deben tener cuidado es lo siguiente, porque no es lo mismo el tema de la desigualdad que el clasismo. ¿Ya? Si ustedes se centran en la desigualdad, creo yo, ustedes pueden estar en desacuerdo, creo que la desigualdad económica es como un contenido que le va a acomodar el grupo a favor. Porque quitarle dinero a los ricos para pasárselo a los pobres bajaría la desigualdad, y a casi nadie le gusta la desigualdad grande. Pero el clasismo, como dices tú, ¿no es cierto? Claro, a nadie le gusta que te traten diferente por pertenecer a una clase A, B o C. Eso es clasismo, ¿no es cierto? Entonces, les recomiendo que se centren en el clasismo más que en la desigualdad, porque hay un pequeño matiz, no sé si me explico. ¿Sí? Ok, ya, voy a irme a la otra sala. Sí. Ya están volviendo ya. Ya falta solo Vicente. Bien, bueno, estamos todos en la sala común. Bien, la idea entonces es que tanto el grupo a favor como en contra compartan los contenidos en los cuales se centrarían para hacer su alegato. Si además pueden aportar datos o premisas asociados a sus contenidos, bueno, bienvenido, pero con los contenidos es suficiente. Grupo a favor. ¿Quién va o quiénes van a compartir lo que averiguaron o lo que levantaron como contenidos estratégicos? ¿Grupo a favor? Ya, en primer lugar, se supone que el impuesto a los súper ricos es como busca una nueva forma para poder lograr financiar una posible renta de emergencia básica. ¿Ya? Ya, y eso, ¿no es cierto? Es un contenido súper cómodo para ustedes que están en el grupo a favor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién más del grupo a favor? ¿O con esa se centrarían solo en eso? El resto de las personas
del grupo a favor? Javiera, Magdalena, Valentina. A ver, veo que Gabriela nomás ha levantado algo, ¿ah? Me preocupan que las otras personas no estén participando porque si no van a armar un alegato que en ese argumento está bien, ¿no es cierto? Está bien, pero solo con ese argumento es muy poco, ¿ya? Y también tienen que colaborar. ¿No reflexionaron nada las otras personas del grupo a favor? Ya, una recomendación, ya, dos cosas. Vamos a trabajar este argumento que acaban de dar, ¿no es cierto? De que el contenido de impuestos a los súper ricos para financiar, por ejemplo, una renta básica universal es un contenido muy fuerte. Pero también tengo que decirle al resto de las personas, ¿no es cierto? Salvo a Gabriela, que ustedes tienen que preparar esto como grupo, ya no pueden dejar esto solo en manos de una persona, porque si no, no vamos a cumplir los objetivos del curso y les va a ir mal, ya les va a ir mal. Así que por favor les voy a pedir más participación entre ustedes, ¿ya? El grupo en contra. Grupo en contra. ¿Quién va a compartir algo que hayan averiguado o algún contenido que ustedes consideran estratégico para centrarse para abogar en contra? Uno de los temas que se tomó en consideración fue el de los impuestos ¿Ya? y de la posible fuga de capital a otros países ante este impuesto, lo que puede provocar igualmente un desincentivo de la inversión en lo que es Chile, lo que pondría en juego lo que es el desarrollo económico del país a largo plazo. Ya, súper. Aquí lo que acaba de hacer Matías, las dos cosas a la vez. O sea, por un lado, levantar el contenido, la fuga de capitales. No sé si todos entienden el concepto de fuga de capital, o sea, es decir, cuánta gente con mucho dinero se iría del país antes de que le cobren ese impuesto, ¿no es cierto? Esa es fuga de capitales. La fuga de capitales claramente es un contenido donde el grupo en contra se posicionaría muy cómodamente. A la vez, Matías acaba de dar también la premisa. O sea, la premisa en el fondo es decir, si cobramos un impuesto solo a la gente que es súper rico, la consecuencia lógica es que se van a ir y por lo tanto vamos a generar un daño más que un beneficio. ¿Ok? Esa sería una premisa general con consecuencias negativas. ¿Ya? Se levantó el contenido, fuga de capitales, y además se levantó la premisa con la deducción para apoyar por qué no sería bueno. Ya, súper bien. Grupo en contra, ¿alguien más? Sí, también hablamos sobre que esto es considerado clasismo porque es separar a las clases sociales entre las ricas y las pobres. Ok, ya aquí nuevamente se hizo las dos cosas a la vez. Súper, felicitaciones. O sea, por un lado se habla del contenido del clasismo, o sea, a nadie le gusta quedar como clasista y por lo tanto el contenido del clasismo, claramente el grupo en contra se posiciona muy cómodamente porque suena a clasismo decir, solo a esta clase social le aplico esto y a la otra no. ¿Ok? Y además la hacen la premisa moral, ¿no es cierto? O sea, premisa moral. No es bueno o a nadie le gusta, ¿no es cierto?, que lo traten distinto solo por la clase social a la cual pertenece. ¿Ok? Súper bien, súper bien. Felicidades. ¿Alguien más del grupo en contra? ¿O con eso ustedes consensuaron esos dos? Otro tema que se consideró fue el posible mal uso del dinero ya proveniente de los impuestos que ya hay en el país. Y de ahí sacar la necesidad de otro impuesto que puede provenir de un problema asociado más que nada a la distribución de esa riqueza. Ok. Ya, el tema del mal uso de los impuestos, ¿no es cierto?, es un contenido que estratégicamente estoy de acuerdo que es muy astuto centrarse en ese. Ahora, lo que sí tengo que decir es que es una estrategia que es arriesgada. ¿Por qué arriesgada? Porque esa ya no se basa en un principio moral, es una afirmación que se puede comprobar científicamente o no.
Entonces, si hay datos que corroboran que hay impuestos mal utilizados, esa premisa es súper buena, ¿ya? Pero si no hay ningún dato que corrobora eso, esa premisa puede jugarle en contra, ¿ya? No sé si me explico. Entonces, ahí habría que buscar si es que hay algún estudio o algún indicador de cuántos impuestos se despilfarran en Chile, por ejemplo. Si es que lo hay, van a quedar muy bien para defender su postura en contra. Es decir, no hay que subirle impuestos a los súper ricos, hay que solamente utilizar mejor los que ya hay. Y listo. ¿Ok? Bien. A ver, yo voy a hacer sí una pequeña ayuda al grupo a favor, ¿no es cierto? Porque ustedes levantaron un contenido, en este caso Gabriela, levantaron un contenido que es muy importante, que es el tema de la renta básica universal. O sea, fíjense que ese de la renta básica universal, como contenido, lo podemos transformar en una premisa moral, o sea, una forma coherentista de defender la postura a favor. Fíjense, díganme si usted le acomoda esto al grupo a favor o se le ocurre otra forma de plantearlo. O sea, toda persona debería tener un ingreso básico garantizado, sea que trabaje o no, para sobrevivir. ¿Ok? Debemos ser altruistas y considerados. No podemos dejar que nadie muera de hambre, por ejemplo. Pueda o no pueda trabajar. Nadie puede morir de hambre. Es una premisa moral. Por lo tanto, una renta básica universal debe asegurarse. Y la mejor forma de lograrla es a través de los que más tienen, porque desde los que más tienen hacia los que menos tienen, que son los que tenemos que ayudar, debe ser la transferencia, no puede ser otra forma. Si bien que es una premisa moral que es fuerte, no, al menos para mí, no sé si para usted. Yo no digo que es irrefutable, ojo, digo que es fuerte, en el sentido de que deja en muy cómoda posición al grupo a favor. ¿Me siguen? ¿Quién estaría en contra de la premisa de que no hay que dejar morir de hambre a ningún ser humano? ¿Quién estaría en contra de eso? Nadie. ¿Ok? Ahora, fíjense, entre todos, porque quedó un poco desbalanceado de que el grupo en contra levantó 3 tipos de contenido y el grupo a favor levantó solo uno, ¿no es cierto? Aquí Josefa dice, sí, suena casi como si fueran salvadores de los pobres. Claro, o sea, un argumento moral de decir, todo humano de buenos sentimientos y de buena escala de valores debería ir en ayuda de los más pobres que no alcanza para alimentar. ¿Ok? Esa premisa es coherente con una renta universal sacada desde los impuestos a los más ricos. Que es difícil irse en contra, no digo que es imposible, se puede ir en contra, sí. Pero es difícil, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, entre todos, para apoyar al grupo a favor, ¿no es cierto? ¿Qué otra dimensión, y esto va incluso también para el grupo en contra, qué otra dimensión creen ustedes que favorecería el grupo a favor, además del tema de la renta básica universal y el apoyo a los más pobres? ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo una idea, pero quiero ver qué sale de usted. Ahora puede entrar el tema de la desigualdad. La desigualdad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les comentaba a ustedes? Nomás que te acordaste, José. Claro, el grupo que está en contra me mencionó este tema del clasismo, pero al principio, Josefa, tú hablaste de la desigualdad, ¿no es cierto? Claro, yo les dije, cuidado con eso, porque la desigualdad es un concepto que es un contenido que acomoda más al grupo a favor. Fíjense lo siguiente. Las desigualdades económicas muy elevadas no son buenas para la sociedad. O sea, que existan personas que tienen mucho y personas que tienen muy poco. No son buenas. No digo que una premisa perfecta, estoy diciendo una premisa buena, nada más que eso. La desigualdad siempre deja incómodo en este tema, ¿no es cierto?, el impuesto a los súper ricos. ¿Por qué? Porque nadie está proponiendo
un impuesto al patrimonio, por ejemplo, a mí, a sus papás, a los que trabajamos y no somos millonarios. No, estaban proponiendo un impuesto al patrimonio a las personas que tienen exceso de dinero, de eso estamos hablando. ¿Ok? Una persona que tiene una casa de hasta 100 millones de pesos, supongamos que es una casa bastante buena, no pagaría este impuesto. Ni el que tiene 2 casas tampoco. La persona tendría que tener como 20 casas para empezar a pagar ese impuesto al patrimonio. ¿Ok? Entonces, la desigualdad es un buen contenido para el grupo a favor. ¿Ok? O sea, en el fondo, la desigualdad extrema no es buena. Las personas que tienen, por lo tanto, las personas que tienen dinero en exceso, no es malo que te transfieran a los más pobres para tener, digamos, un país equitativo. Nadie está diciendo quitarle a todos, estamos diciendo a las personas que tienen en exceso. Sí. Estoy tratando de abogar la postura a favor. No le va a afectar a una persona que tiene 40 millones de dólares en su cuenta, un 2% de eso por año, es igual va a ser multimillonario y no va a poder viajar en yate, no hay problema más. Nadie le va a quitar su riqueza, le van a quitar una fracción de esa riqueza, pero esta persona va a seguir siendo millonaria, multimillonaria. ¿Ok? Bajo el argumento de la desigualdad. ¿Se entiende? Sí, además que se supone que el cobro sería solamente una vez. Entonces, considerando los patrimonios de los súper ricos que van en crecimiento, no se vería tan afectado. Exactamente, es una vez al año. No es todos los meses, es una vez al año. ¿Ok? Eso. Pero claro, como dice Gabriela, pero si además, supongamos supongamos que ustedes son súper ricos, ¿no es cierto? Y les cobro el 2% de su patrimonio. Pero si su patrimonio sube todos los años un 10%, ese 2% es menos que el 10% que sube, van a seguir incrementando incluso su riqueza. ¿Ok? Ahora, el tema de la fuga de capitales también es bueno. De hecho, hay un dato ya que salió ayer que decía que cerca de 150 súper ricos ya sacaron la plata de Chile. Siendo que esta ley todavía ni siquiera se aprueba. Profe, es que una de mis dudas es, ¿esto pasa a llevar la libertad de las personas igual? O sea, si nos ponemos en la postura en contra, ¿no es como pasar a llevar la libertad? Porque al final quizás las personas ya no compren y quizás se bajen otras cosas. No sé, como que yo me paro en esa situación. Sí. O sea, mira, dentro del tema que tú dices, eso le llama, porque la libertad y la propiedad están como bien arraigados. O sea, en el fondo dicen, una persona sin propiedad no es una persona libre. Por ejemplo, ¿quién no tenía propiedad? Los esclavos. Y por lo tanto no eran libres. O sea, ellos no podían liberarse de su amo, por así decirlo, porque no tenían ni siquiera donde vivir, sino tenían derecho a tener casa. ¿Ok? Un poco lo mismo que le pasaba antes a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tampoco tenían derecho a propiedad, y después una época donde se les dio derecho a propiedad, antes tenían derecho a propiedad solo los hombres. Entonces una mujer que era golpeada o maltratada, ¿no es cierto?, o no amaba a su pareja, tampoco podía liberarse de ella porque no tenía ni siquiera donde vivir. Entonces, claro, lo que dice Josefa es cierto, o sea, de que se genera un problema entre la libertad y la propiedad, en el sentido de que si tú le cobras impuesto al patrimonio, quiere decir que nunca tu patrimonio es tuyo, siempre es del Estado, ¿no? Y el Estado en cualquier momento te va a poder cobrar lo que quiera de eso. Entonces las personas no serían nunca libres del Estado, ¿ok? O de la clase política. Es como una esclavitud al 2%, por así decirlo, porque la esclavitud total es al 100%. Ese sería como el razonamiento moral, no sé si te interpreto, José. Entonces, hemos hecho un ejercicio obviamente acotado, ¿no es cierto?, de cómo ir desde contenido a premisa, o de contenido a dato, ¿ya? El tema de la fuga de capitales, esa afirmación, ustedes pueden decir, afirmación, si se aprueba este impuesto va a haber fuga de capitales. ¿Cómo la fundamentan? Aquí yo lo fundamentaría, por ejemplo, con una teoría correspondentista, es decir, iría a datos. Ya hay datos que ya emitió el impuesto interno,
de personas que se han llevado sus capitales y ni siquiera se ha votado la ley. Ahora, también es cierto que son pocas personas porque, de acuerdo a lo que dicen los datos que están en el diario, igual uno tiene que ir a una información un poquito más directa, pero en el diario ya es algo, ¿no es cierto? Decía que este impuesto debería afectar como a 9.000 personas, o sea, los súper ricos serían como 9.000 personas, y los que se han ido son 150, o sea, tampoco es tanto respecto a 9.000, ¿ya? Entonces uno puede argumentar moralmente o con datos, no hay ningún problema. Ahora, les hago la siguiente pregunta, y aquí olvídense que están en el grupo a favor o en contra. Hemos visto premisas buenas, ¿no es cierto? Premisas, perdón, o contenidos fuertes con premisas y con datos buenos. Por un lado está el tema de la desigualdad, el tema de la ayuda a los pobres a través de una renta básica mediante esta transferencia del impuesto. Tenemos por otro lado el tema de la fuga de capital en el grupo en contra, ¿no es cierto? Tenemos el tema del clasismo, etc. Piensen ustedes cómo atacarían estos contenidos y estas premisas que ya hemos levantado ahora, tanto hacia el grupo a favor, hacia el grupo en contra. O sea, piensen ustedes en los minutos que nos quedan. Yo atacaría el tema, por ejemplo, de la fuga de capitales así. En parte ya se los dije en todo caso. O yo atacaría el tema del clasismo así. ¿Cómo lo harían? A ver. Ya les dije cómo atacar el tema de la fuga de capitales. Es un muy buen argumento de la fuga de capitales, pero un dato para atacarlo es decir, mira, solo 150 personas han ido a 9.000. La mayoría de la gente no se va a ir. ¿Ok? ¿Qué diría? Para el J. ¿Se animan? ¿No se le ocurre cómo atacar, por ejemplo, la del clasismo? Yo creo que la del clasismo se puede atacar. No digo que fácilmente atacable, no, pero sí se puede atacar. No se le ocurre nada. O el tema de la desigualdad también se puede atacar, creo yo. Miren, lo voy a ayudar. El tema de la desigualdad, yo creo que lo podrían atacar de la siguiente forma, miren. Si ustedes abogan por la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno podría decir? Mira, estamos claros que la desigualdad no es algo que todos queramos. Ojalá no exista tanta diferencia de patrimonio ni de ingresos. Ese no es el tema de la discusión. El tema de la discusión es si vamos a resolver ese problema con esto. Y yo, sigue una opinión personal, y lo creo realmente, yo creo que con este método no van a resolver la desigualdad. ¿Ok? Hacer transferencias a una renta básica no va a sacar a los pobres de la pobreza. Van a seguir siendo pobres, pero dependientes del Estado. ¿Ok? O sea, la única forma, esto no lo creo, ¿eh? Pero lo voy a decir como para que vean cómo atacar. Como premisa, la única forma de generar una baja en la desigualdad, y voy a utilizar las palabras que alguno de ustedes mencionó, es educando a la gente pobre, no es dándole caridad. Es educándola para que vengan más habilidades, se vuelvan más productivas, cuando los contraten ganen más dinero. Esa es la única forma de sacar a la gente de la pobreza y bajar la desigualdad. La otra es solamente volverlas dependientes de la caridad del Estado. ¿Los convenzo o no? Profe, yo igual he escuchado eso harto como con el 10%, de que la gente como que se acostumbraba, dejaba de trabajar. Sí. Y hay buenos datos para, no digo para defender perfectamente esto que acabo de decir, pero en parte sí, uno de esos datos que das tú es ese, ¿ya? Que mientras más ayudas sociales hay, comienza a desequilibrar el mercado laboral. Y mucha gente a veces, porque quiere, porque no puede, vaya a no saber, deja de trabajar, o a lo mejor no se esfuerza más que antes de trabajar, lo que uno quiere, ¿no es cierto?
Y los datos que se han visto hoy en día es que muchas personas renunciaron a su trabajo, por ejemplo. Yo no sé si renunciaron por eso, pero estoy tratando de decir cómo una persona argumentaría, ¿no? ¿Ya? Probablemente no renunciaron por eso, no sé. Pero uno podría decir, mira, ya hay datos de que después de la ayuda y después de los retiros, el 30% renunció a su trabajo. ¿Ok? Y también se llega como a la conclusión de que mientras menos uno haga, más va a recibir. Claro, podría generar así como exactamente, como tergiversar el principio moral de hacerte responsable de tu subsistencia a exigir que los demás se hagan responsables por ti. Eso se puede ver así, ¿no es cierto? Insisto, no digo que es una forma de atacar perfecta, ya, uno puede replicar esa forma de atacar, sí, pero es un buen ataque, nada más que estoy diciendo eso. Y respecto a lo otro, que es el tema del clasismo, ¿no es cierto? Claro, uno podría argumentar, decir, esto no es clasismo, esto es justicia social. Por ejemplo, mire, puede utilizar un argumento bien bueno, que yo lo he escuchado mucho a la gente que es más socialista, ¿no es cierto? Dicen, el tema de transferir de los súper ricos a personas pobres, ¿no es cierto? Hay que entender que nadie es rico por sí solo. Las personas ricas se hacen ricas porque hay trabajadores que trabajan para esta persona y generan esa riqueza. Por lo tanto, el rico en el fondo le está devolviendo la mano en el pobre, porque el que genera la riqueza es el trabajador, no es el empresario, no es el que hereda, no es el que se gana un premio, es el trabajador común y corriente, el obrero. Entonces no es clasismo, es justicia social. Insisto, no digo que la premisa es buena, 100%, es buena, sí. No digo que es 100% buena. En el fondo es decir, ¿por qué es millonario Elon Musk? No es solo porque Elon Musk estudia y es muy productivo, también es porque hay una gran cantidad de trabajadores produciendo lo que él vende. Entonces nadie es rico por sí solo. ¿Ok? ¿Se fijan que hay formas de ir armando? Les recomiendo que recurran en los temas que les tocaron también a otra gente que ha debatido en el tema, y por eso es importante que revisar a la gente que ha debatido, revisar documentos de cuáles son los argumentos, y van armando su caso. Repito, no se angustien que su caso no es perfecto, que su defensa que su ataque, su defensa o su alegato no son perfectos. Ninguna postura en ningún tema, menos el que les toca a ustedes, es súper fácil de defender, es súper fácil de atacar. Simplemente háganlo lo mejor posible y sean conscientes de sus debilidades. Porque el tema, ustedes, en la postura que les tocó, van a tener debilidad. ¿Ya? Eso. Consultas, dudas, comentarios. Bien, por favor, quiero ser súper claro con esto. Organícense, ¿ya? Porque veo que todavía están no sé si me llegó una impresión acá, les costó como organizarse. La idea es que lleven esto preparado, no que lleguen el día a recién juntarse para abrir el debate. O sea, cuando nos juntemos a debatir, ¿no es cierto? Que es la próxima semana, entre paréntesis, tengo entendido, ¿sí? La idea es que ¿era la próxima semana o en 2 semanas más? No recuerdo muy bien. Creo que era la próxima semana, ¿no es cierto? Habíamos dicho la próxima semana. La idea es que cuando se junten a debatir, no es que lleguen ahí a ponerse de acuerdo quién habla y quién no, ¿ya? La idea es que eso ya lo tengan zanjado de antes, ¿ya? Cuando diga quién va a partir, yo voy a partir, o todos vamos a partir, ¿ok? Y que nos lleven esto como cada quien lleva su rompecabezas y el día de ahí como que ven que se van a pegar las piezas. Por eso el ensayo, manden el ensayo. ¿Ya? Con el ensayo va a estar todo armado, ¿sí? Profe, ¿el ensayo cuándo se entrega? ¿Se entrega el próximo viernes cuando estemos en el debate o antes? Mándenlo un poquito antes, ¿ya? Mientras antes lo manden mejor porque les puedo dar sugerencias, ¿ya? Si usted me lo mandan el miércoles, yo les puedo decir, mire, oye, fíjense en esto en el ensayo, podría mejorar esto, ¿ya? Para que queden mejor preparados para el debate. Lo pueden mandar hasta minutos antes del viernes, ¿ya? De la sesión. Lo otro, hay que tener cámara, ¿cierto? Mira, en este debate, en el primero no es necesario. Buen audio sí. Cámara no es necesario. En el segundo debate, donde el debate ya se implica más en cómo yo convenzo al otro,
Ahí sí la cámara es importante porque vamos a ver el tema de la expresión corporal. ¿Ya? Ya. Por favor. Bien, quedamos hasta acá entonces y nos vemos esta otra semana ya a debatir y manden por favor el ensayo. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Chao, profe, Chao, gracias. profe, que Chao. esté bien, gracias. Chao.